Bom dia. Um ano atrás, na Academia Brasileira, estudar inteligência parecia um espaço muito solitário. E hoje, olhando para essa sala, para as pessoas que vieram aqui, a gente sente que talvez essa já não é mais a realidade. E essa é justamente a ideia do Fórum Latino-Americano de Estudos de Inteligência, que inicia hoje e para o qual a gente dá as boas-vindas a todas e todos. Bem-vindo ao primeiro Fórum Latino-Americano de Estudos de Inteligência. And welcome, Professor Thorsten, to the very first Latin American Forum for Intelligence Studies. Quero, a partir dessas boas-vindas, agradecer primeiramente o professor Nitamar e o professor Augusto da PUC, que cederam esse espaço para nós, um espaço muito caro, que é o do colóquio de IAC, que está acontecendo ao mesmo tempo. Eu agradecer ele, também agradecer o André, que foi o primeiro que embarcou nessa ideia de a gente construir um evento para debater inteligência, que representa aqui tanto a Universidade de Hamburgo quanto a Vita. Também a professora Cid Peron, da FCA, da Unicamp, e também a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, por meio da professora Juliane Bento, que coordena o LELIA, um laboratório dedicado ao estudo de instituições. Eu vou passar a palavra para o André agora, que vai ser meu co-chair aqui nesse evento, para ele falar um pouco mais sobre o tema desse ano e sobre a importância de a gente iniciar um fórum de estudos de inteligência no Brasil e na América Latina. Muito obrigado, sejam todos bem-vindos. Olá a todos e todas, bom dia. A gente agradece muitíssimo por estarem aqui tão cedo, não é para todo mundo, mas ficamos muito felizes de ver a sala praticamente cheia, às 8h45 da manhã. Eu me chamo André Ramiro, sou da Universidade de Hamburgo e também sou membro da Rede Latino-Americana de Estudos em Vigilância, Tecnologia e Sociedade. Ah, e sim, agradeço de volta, Conrado, por essa empreitada conjunta, o primeiro Fórum Latino-Americano de Estudos em Inteligência. Quero acreditar que vai ser a primeira edição de muitas, e o tema dessa primeira edição é o controle da inteligência na democracia. E nós temos visto nos últimos anos, não somente no Brasil, mas em outros países da América Latina e em outros países também da Europa, por exemplo, o aparelhamento político, instrumentos de inteligência. E isso faz com que a gente se questione sobre a legitimidade dos aparatos de inteligência e como torná-los mais legítimos, mais legais, mais procedimentais e em diálogo com a sociedade, com a academia, com a sociedade civil e com outros órgãos governamentais, sobretudo os órgãos de fiscalização. Então essa iniciativa é uma iniciativa primordialmente acadêmica, de estudos, mas também que recepciona membros da sociedade civil, do governo, do setor privado e de outros stakeholders interessados no tema. Então, a gente agradece muitíssimo por essa presença inaugural. Também faço eco aos agradecimentos de Conrado, à PUC do Rio Grande do Sul, à Universidade de Hamburgo, à Federal do Rio Grande do Sul, ao FCA da Unicamp, à Lavitz e ao Legis-Craft. Não. E as universidades do Rio Grande do Sul, na pessoa do professor Nitamar, que está aqui presente conosco. Muito obrigado por essa acolhida e por acreditar na iniciativa. E é isso. Sem mais o que falar, eu passo a palavra para o professor Manuel Ugarte, que é jurista, professor de Direito da Universidade de Buenos Aires, uma grande referência em defesa, segurança e inteligência na América Latina. Ele foi co-redator das leis argentinas de defesa nacional e de segurança interior e integrou a comissão redatora de inteligência nacional. Atuou também como assessor do parlamento argentino e é um dos nomes históricos e pioneiros nos estudos de inteligência na América Latina, e temos o prazer aqui de recebê-lo hoje como nosso keynote speaker. Professor, um honor
tenerlo aquí y te paso la palabra. Bom, muito agradecido. Bom, questão de agradecimentos, em primeiro lugar, agradeço a universidade, a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, pela honra e o prazer também, não, de estar aqui com vocês. Bom, eu vou falar em espanhol, peço desculpas, mas meu português é um português de praia, não, de praia brasileira, isso sim, não, mais de praia. Então, vou falar em espanhol, mas posso responder perguntas em português, pelo menos compreendo perfeitamente o português, assim que o diálogo vai ser sempre possível. Bom, me parece muy interesante realmente la idea de organizar un una entidad latinoamericana de estudios sobre inteligencia, porque es absolutamente necesario realmente, profundizar en este tema y hacerlo realmente, yo diría, Latinoamérica en conjunto, ¿no? Porque, bueno, hay una cosa muy cierta, son muy interesantes las experiencias externas, hay que conocerlas, ¿no? Yo siempre he tratado de estudiarlas, estar al tanto de lo que se hace, particularmente en Estados Unidos y Europa, pero realmente hay una cosa muy concreta, ¿no? La experiencia latinoamericana es absolutamente particular, ¿no? Y bueno, es importante, mirando lo que sucede afuera, pensar las cosas desde nuestra región, ¿no? Yo creo que es una cuestión importante. Así que celebro realmente, creo que es muy importante esta iniciativa, la celebro. En lo que uno modestamente pueda aportar, estará siempre, porque tal vez es un viejo sueño inclusive, ¿no? Así que realmente muy contento. Inclusive, bueno, integro también una organización de estudios, una pequeña organización de estudios, ¿no?, que hay fundada en Brasil, y realmente, bueno, sobre el tema, realmente, bueno, siempre ha sido la actividad de inteligencia una de mis grandes preocupaciones. Por supuesto, he escrito sobre muchas otras cosas, hasta incluso particularmente sobre relaciones civiles militares, que, créase o no, y como veremos, tiene, especialmente Latinoamérica, una conexión muy fuerte con la cuestión del control de la actividad de inteligencia, ¿no? Pero bueno, con esto lo que quiero destacar es que es importantísimo estudiar con serenidad, con objetividad, ¿no? Realmente, sin ideologismo, realmente, bueno, con la objetividad que es necesario tener en la actividad de inteligencia, esa misma objetividad se debiera reflejar en los estudios de inteligencia, que realmente es muy importante hacerlos. Bueno, vamos a hablar entonces hoy del control de la actividad de inteligencia. Antes que nada, bueno, por favor, cuando si es si llega hay alguna duda urgente, si no, al final les ruego que intervengan, que pregunten, ¿no? Porque realmente, bueno, el conocimiento es una construcción colectiva, eso lo sabemos perfectamente, ¿no? Entre todos tenemos que construir conocimiento hoy sobre el control de la actividad de inteligencia. ¿Y cómo surge el control de actividad de inteligencia? Bueno, por supuesto, vamos a decir que cuando en su momento, en la década del 70, Frank Church y Otis Pike, ¿no? O sea, el senador Church y el senador Pike, ¿no? Comenzaron con esta idea, o sea, se iniciaron estas investigaciones que concluyeron en la creación de las 2 comisiones selectas sobre inteligencia de las 2 cámaras norteamericanas, ¿no? Bueno, por supuesto, no fue la invención del control de la inteligencia, pero fue la primera vez que hubo un control específico y real. Bueno, por supuesto, y casi inmediatamente se sumó Italia, ¿no? Que tenía, bueno, y se expandió realmente por todo el mundo, ¿no? O por buena parte del mundo. Y llegó a Latinoamérica, como es inevitable, ¿no? Países que estaban, bueno, que estábamos todavía, porque bueno, creo que ahí es necesario reconocer que Latinoamérica está
en un estadio, ¿no?, avanzado, pero estadio al fin de transición hacia la plena vigencia del sistema democrático. Hay cosas, todavía hay algunas asignaturas que tenemos que aprobar, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de esa base, entonces decimos, ¿no? Llegó a Latinoamérica, bueno, en aquel momento estábamos, ¿no? Yo como asesor del Congreso, ¿no? Fui 25 años asesor del Congreso argentino, ¿no? Algunos años en la Comisión de Control, pero sobre todo, ¿no?, en las comisiones de Defensa y de Seguridad Interior, ¿no? Bueno, en aquel momento se discutía la Ley 24.059 de Seguridad Interior y surgió la idea de establecer un control parlamentario de la actividad de inteligencia, similar al que existía en no todavía muchos países de Europa, ¿no? Bueno, allí se estuvo, ¿no? Se llevó a cabo, se hizo un seminario al cual bueno, tuvimos representantes de Brasil, por supuesto, ¿no? Bueno, de otros países latinoamericanos, un seminario que se discutió a fondo el tema, ¿no? Un poco de asombro en algunos lados, pero bueno, ¿no? Controlar la inteligencia, bueno, causó sorpresa, evidentemente. Y allí comenzamos, ¿no? En mi caso, bueno, había fui corredactor de la Ley de Seguridad Interior Argentina y redactor del primer reglamento de nuestra comisión, ¿no? Que bueno, tengo que reconocer que en muy buena parte me inspiré en la resolución 400 del Senado norteamericano, ¿no? Fundamentalmente, bueno, obra de Frank Church, ¿no? Que bueno, realmente era una base interesante, luego cambió, en fin, ¿no? Se comenzó a trabajar, etcétera. Pero la Argentina fue la primera en establecer el control de la actividad de inteligencia con la creación de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los órganos y actividades de seguridad interior e inteligencia, ¿no? Esto fue en 1992 se sancionó la ley, en 1993 comenzó la comisión. Pero bueno, el primer país latinoamericano que tuvo una legislación completa sobre inteligencia fue Brasil, ¿no? La ley 9883, ¿no? Que también previó la creación de un órgano de control externo de la actividad de inteligencia a ser regido por una decisión del Congreso Nacional, ¿no? Bueno, pasaron varios años, porque estas cosas no son sencillas, ¿no? Realmente se hacen sobre la marcha, en fin. Y en nuestros países, además, bueno, realmente a veces cuesta avanzar, ¿no? Está no nos olvidemos de esta cuestión de las relaciones civiles militares que está siempre, ¿no?, como telón de fondo. Pero, como ustedes saben, ¿no?, se dictó la resolución número 2 de 2013 de creación de la SECAI, ¿no?, a Comissão Mista de Controle da Atividade de Inteligência, ¿no? Bueno, con una resolución muy interesante, porque, bueno, de alguna manera semejanza, ¿no?, un poco la Argentina, con más profundidad en algunas cosas, en otras menos, pero bueno, realmente, ¿no? Una resolución muy completa que dio facultades importantes a la comisión para fiscalizar, ¿no? O sea que realmente, bueno, yo diría que fue un muy buen comienzo. Y además, bueno, tenía como secretario a Joanisbal Brito González, ¿no? Bello amigo, ¿no? Estudioso, persona estudiosa, capaz, ¿no? Con quien compartimos muchos seminarios y realmente, bueno, realmente creo que era la persona ideal, ¿no? Por su habilidad política que la tiene, ¿no? O sea, no es un político, pero tiene habilidad política, eso es innegable, ¿no? Bueno, entonces, perfecto, ahí tenemos a la comisión funcionando. Luego tuvimos la ley 27.749 de Perú, del 2002, ¿no? Bueno, también preveía una comisión, ¿no? Una comisión en el Congreso peruano, que originariamente se ocupaba de varias cosas, y entre ellas la inteligencia, pero bueno, allí estaba también otro amigo, ¿no? Realmente, que no puedo Andrés Gómez de la Torre Rotas, yo sé que alguno lo conoce, seguramente, una persona que se ha destacado en los estudios de inteligencia, abogado también, ¿no? ¿Dónde no estaremos los abogados?, dirá alguno, ¿no? Pero bueno, también
también, digamos, abogado también, ¿no? Redactor de leyes también, antiguo, como es el caso de Joan Spal, como es justamente mi caso también, asesor por muchos años del Congreso, ¿no? Él además fue director de la Escuela de Inteligencia de Perú, ¿no? Y bueno, a partir de ese momento, un estudioso importante, bueno, otra persona más que sumó, pero bueno, la ley 27.479 llegó en determinado momento a una impasse total, no podía avanzar. No se podía avanzar, ¿no? Realmente, sobre todo digamos, la inteligencia civil, que era originariamente muy débil en Perú, ¿no? Frente al poder de los organismos de inteligencia militares, tenía realmente no terminaba de funcionar. Y entonces, ¿qué hizo? Se hizo una consulta a la Universidad de Harvard, ¿no? Sobre cómo podía ser una ley de inteligencia adecuada para el Perú. Bueno, entre las personas que nos reunimos, porque bueno, con buen criterio la universidad, Philip Heyman, ¿no? Profesor de la universidad, ¿qué hizo? Convocó a las personas que habíamos trabajado en temas de inteligencia, ¿no? En el mundo, y fue ahí que nos encontramos, pasamos una semana, ¿no? En ese delicioso ambiente, ¿no? De las mesas cuadradas, ¿no? Donde, bueno, discutiendo, algo salió, algo salió. Por supuesto, ¿no? Lo que nosotros hicimos, ¿no? Era sujeto a la obvia decisión peruana, y así fue, ¿no? Pero de todas maneras, la ley 28.664 de Perú, que realmente fue, yo creo, la mejor ley de inteligencia que tuvo Perú, en realidad casi diría que la única, porque sigue siendo la base, en definitiva, ¿no? Bueno, se sancionó, o sea, el grupo que había trabajado en Harvard, nos convidaron en Perú, allí discutimos con la gente del Congreso, discutimos, bueno, a fondo. Bueno, y la decisión, como tenía que ser, fue absolutamente peruana, ¿no? Pero tal vez hayamos aportado alguna cosa, o por lo menos esa es la ilusión que nosotros nos hacemos, ¿no? En fin, así fue. Entonces, en definitiva, tenemos esta ley de Perú, también, bueno, la creación con la Comisión de Inteligencia del Congreso. Es interesante señalar, la Comisión de Inteligencia del Congreso peruano, el Congreso peruano, son quienes más han logrado realizar investigaciones, ¿no? Y organizaron varias, ¿no? Organizaron varias, ¿no? Desde, bueno, una problemática que se formó con determinados miembros, ¿no? De la Armada, que estaban vendiendo información a empresas privadas, bueno, comenzó con eso. Después comenzó, bueno, con cuestiones así de fondo. Probablemente la que fue más importante, ¿no? Y si se quiere más dura, fue la que lo que tuvo lugar con motivo de los reglajes, ¿no? Así llamados, ¿no? Es decir, el espionaje interno político, ¿no? Es decir, que tuvo lugar en determinado momento, ¿no? En Perú, ¿no? O sea, la DINI, ¿no? Tenía en su momento una gran capacidad, digamos, también operativa, no solamente, digamos, vamos a decir, de inteligencia estratégica, sino también, bueno, de inteligencia gubernamental o nacional. El caso es que la DINI, ¿no? En aquel momento había pasado, o sea, se puso al frente a una persona que tenía una noción un poquito antigua de la cuestión, ¿no? Y pretendió ser, bueno, lisa y llanamente espionaje político, ¿no? Con los recursos de la DINI. Bueno, en definitiva, se armó un escándalo fenomenal. Y como poco triste consecuencia, ¿no? La DINI fue privada casi totalmente de sus facultades, ¿no? Operativas o ejecutivas, ¿no? Siguió siendo, ahora pasó a ser fundamentalmente un órgano de elaboración de inteligencia estratégica en base a la información que recibía de los restantes órganos del sistema, ¿no? Una ley más reciente, ¿no? Le dio mayores facultades de control, ¿no? No operativas, pero sí de control. Un poco restableció, ¿no?
restableció, digamos. Esto fue básicamente, les comento, sobre la ley 28.664, sin hacer ningún cambio al decreto legislativo 1141 del año 2012, ¿no? Bueno, estableció fundamentalmente en 2 o 3 toques, ¿no? Dio la posibilidad, ¿no? De, bueno, operativizar, ¿no? A la DINI y abrió la puerta, ¿no? A lo que sucedería después, eso se modificó, etcétera. Bueno, luego una ley posterior le limitó sus facultades, digamos, a lo que nosotros estamos señalando, ¿no? A lo que estamos señalando actualmente. Conducción, básicamente, conducción de la actividad de inteligencia general o supervisión de la actividad de inteligencia general, producción de inteligencia estratégica, ¿no? Sigue siendo un organismo muy importante en Perú, ¿no? Digamos que ha perdido las, podríamos llamarle, ha perdido las aptitud operativa que en su momento tenía, ¿no? Bueno, ¿qué más de entonces? Muy interesante el proceso chileno, ¿no? El proceso chileno realmente que culminó con la ley de 1974. Ellos tuvieron un inconveniente que resultó ser una ventaja, ¿no? Recordamos que cuando se inició la transición chilena, ¿no? La Central Nacional de Inteligencia, chilena, ¿no? Que bueno, fue un poco sucesora, ¿no? De la, eh, de poco grata recordación DINA, ¿no? Sucesora de la DINA, bueno, se retiró, lisa y llanamente, es decir, el gobierno militar la replegó fundamentalmente, ¿no? A inteligencia de ejército, ¿no? Entonces, bueno, el nuevo gobierno chileno se encontró sin nada, sin inteligencia civil, con única inteligencia militar y policial con los órganos de carabineros e investigaciones. Y problemas de inteligencia civil nos faltaban. Recordamos, ¿no?, el caso de la guerrilla de Rodríguez, etcétera, ¿no? Es decir, había, una guerrilla, nunca llegó a tener pero molestaba, evidentemente, ¿no? Bueno, y había otra serie de problemas que hacían. Entonces se fundó el que se llamó primero Consejo Nacional de Seguridad Pública, ¿no? Llamada la oficina, ¿no? Una un organismo casi coloquial, muy pequeño, ¿no? Formado por militantes de confianza de la Concertación, que gobernaba en ese momento Chile, ¿no? Bueno, y que facultado para reclutar informantes, que era el único medio que tenían. Perfecto, bueno, de allí continuamos, ¿no? Siguieron con la DISPI, la Dirección de Seguridad Pública e Informaciones, y finalmente la actual ANI, ¿no? Dicho sea de paso, se acaba de sancionar, falta creo la promulgación, se acaba de sancionar una nueva ley de inteligencia en Chile, ¿no? Que fundamentalmente por ahora, ¿no? Busca potenciarla en materia de, fundamentalmente, lucha contra el delito organizado, sumando organismos cooperadores, ¿no?, a la actividad de inteligencia. Se pensaba hacer originariamente un cambio distinto, ¿no?, mucho más significativo. Recordemos que la ANI pasaba a ser ANIC, ¿no?, Agencia Nacional de Inteligencia Civil, ¿no?, y se iba a ocupar de parte de inteligencia, se creaba un órgano de inteligencia estratégica, en fin, era un cambio distinto. Para mi gusto, muy interesante, ¿no?, en cuanto a potenciación de la ANI, ¿no?, y realmente ocupar un lugar. La ANI es un organismo integrado por gente muy capaz, pero realmente un organismo muy pequeño, con facultades bastante limitadas, ¿no? Realmente tiene gente muy inteligente, lo que un organismo de inteligencia uno diría que es fundamental, ¿no? Pero bueno, le faltaban tal vez algunas vitaminas, ¿no? Por decir, ¿no?, en términos eléctricos, algunos kilovatios, ¿no? Tal vez le faltarían desde este modesto, sin perjuicio, señalar que siempre fue eficiente y siempre fue interesante, ¿no? Pero bueno, ahora, se van a sumar algunas cooperaciones, se le ha dado alguna facultad mayor, en fin, bueno, no vamos a hablar de eso, hablar de ese control, ¿no? El control fue,
se creó para el control una comisión de inteligencia, ¿no? En la Cámara de Diputados chilena, con pocas facultades, pero bueno, en general la cuestión ha funcionado bien allí, probablemente porque, bueno, tal vez las características de la ANI tal vez impidieron algún desborde, ¿no? Más allá de que, bueno, por otra parte también el profesionalismo, reconocido profesionalismo de las Fuerzas Armadas chilenas, bueno, realmente ahí la gente en general hizo las cosas bien, ¿no? Y bueno, no hubo demasiados problemas como sí se presentaron en otros países latinoamericanos, etcétera. Recordemos que también, como en Professor, el caso argentino, ¿no? me permite lhe fazer uma pergunta nessa linha? O senhor está trazendo vários exemplos da América Latina e de como em cada um deles, foi estabelecido um sistema de controle. O que que o senhor enxerga como características comuns de desafios de controle entre esses diversos países? Beh, ¿cuáles son sus desafíos? Es realmente, uno diría, el primer desafío que hay es que el control de inteligencia no tiene facultades suficientes ni estructuras suficientes en ninguno de los países. En aquellos países que está dentro de todo mejor son Brasil, Argentina y Perú, ¿no? En los restantes países no tiene el control de la actividad de inteligencia, no tiene realmente, no tiene capacidades suficientes. En primer lugar, no existe control en el órgano ejecutivo con muy contadas excepciones, ¿no? Es cierto que, bueno, el caso de la Ley 9.883 prevé, ¿no?, la obligación de control por la Cámara de Relaciones Exteriores y Defensa del Consejo de Gobierno, bueno, pero es un control que hasta el momento, bueno, por lo menos aparentemente no ha interferido mayormente. Uno diría, ¿no?, en general, las únicas comisiones que tienen facultades de control de investigación son, decíamos, Argentina, Brasil y Perú. Las restantes no tienen facultad de control. En segundo lugar, las únicas que tienen facultades expresas de acceso a materias clasificadas, ¿no?, son fundamentalmente, bueno, tenemos el caso de Argentina condicionada, dado que se requiere, ¿no?, autorización por parte del secretario de Inteligencia, ¿no? Bueno, el caso de Brasil no tiene ese condicionamiento, pero bueno, habitualmente siempre funcionó a través del TCI, o sea que bueno, de alguna manera. En el caso del Perú, tenía que ser a través de la DINI, pero bueno, de todas maneras ese era un condicionamiento muy fácil de salvar, digamos, ¿no? Las restantes solamente tienen facultades de control en materia indirecta, en otras palabras, no acceden a materias clasificadas, ¿no? Uruguay actualmente también, sí, la ley 9696 tiene facultad de acceso a materias clasificadas. El resto realmente, si no se puede acceder a materias clasificadas, simplemente no se puede hacer control de la actividad de inteligencia. Esto es muy sencillo. Tanto más tan cierto como uno más uno son 2. En segundo lugar, he hablado, ¿no?, he hablado de la, cuestión de relaciones civiles militares. En distintos países latinoamericanos, la inteligencia ha dependido, ¿no?, ha dependido o ha seguido dependiendo de las Fuerzas Armadas, ¿no? Esto, bueno, de alguna manera, a veces juega como un limitante, ¿no?, del control, ¿no? Digamos que, bueno, en el caso brasileño solamente, recordemos que, recién, digamos así, hasta la asunción del presidente Luis Ignacio da Silva, ¿no? Bueno, dependía la ABIN, ¿no?, dependía de un organismo militar, en definitiva, el Gabinete de Seguridad Institucional, ¿no?
que siempre se manejó con mucha prudencia y criterio, ¿no? Eso es muy cierto. De todas maneras, bueno, ¿verdad? Es un límite, se quiera ver o no, es un límite. Bueno, ¿qué más? Hay otros problemas que son un poco más sutiles. ¿Por qué no hay control? ¿Por qué no hay control? Sacando el caso, digamos, este que he mencionado de Brasil, ¿no? También está el caso de control de actividad de inteligencia. En Guatemala, la ley 18, ¿no?, del 2008, ¿no?, del Sistema Nacional de Seguridad de Guatemala, establece también un inspector, ¿no?, un control interno del Sistema Nacional de Seguridad de Guatemala. Un inspector, bueno, es un control de alguna manera que depende del Poder Ejecutivo. Pero en general, ¿no?, en general, no hay controles. Y hay una cosa muy real, ¿no? Una comisión de parlamentarios, habitualmente sin mayores facultades, ¿no?, no puede controlar efectivamente, ¿no?, a organismos de inteligencia del poder interno que han tenido, y en alguna medida siguen teniendo, en la mayoría de los países latinoamericanos, los organismos de inteligencia. No hay nada que hacerle, es decir, una cosa se tiene que involucrar yo diría, el ejecutivo, ¿no?, y el partido de gobierno se tienen que involucrar también, es decir, el control tiene que ser asumido como una necesidad por todo el arco político. Es la única manera, ¿no? Es decir, es preciso entender que cuando hay irregularidades graves, no hay amigos, no puede seguir habiendo amigos, ¿no? O sea, tiene que actuar la ley. Bueno, y esa es la manera en la cual se preserva, en definitiva, a la actividad de inteligencia. Les di el ejemplo de la DINI, ¿no? Y lo negativo que fue para la DINI estuvo intervenida y cerrada por meses. El principal organismo de inteligencia peruano estuvo cerrado, literalmente. ¿Por qué? Bueno, porque allí las investigaciones, o sea, habían llegado, ¿no?, hasta, a ver, estaban vigilando hasta la presidenta del Consejo de Ministros, ¿no?, para darles una idea. O sea que realmente, ¿no?, la cosa había llegado realmente, ¿no?, uno diría, ¿no?, el cuchillo había llegado al hueso, ¿no? Entonces, realmente, bueno, con eso quiero decir, en Latinoamérica el gran problema es que se suele ver que el control es para una oportunidad para obtener un éxito político por la oposición a costa del gobierno. Por parte del gobierno para no impedir controlar a la oposición. Como habitualmente en las comisiones legislativas, la mayoría es del partido de gobierno, simplemente no se controla. O sea, qué sé yo, puede aparecer, no sé, ¿qué les puedo decir? Mire, puede aparecer cualquier cosa puede suceder, que nadie todo el mundo va a mirar por otro lado. Bueno, esa es la realidad latinoamericana, nos guste o no nos guste, ¿no? Professor, para a gente finalizar, uma pergunta mais abrangente sobre inteligência agora. Esse é o primeiro fórum, a gente está dando um primeiro passo para construir esse hub de estudos no Brasil. O que que o senhor diria que deveria ser a agenda principal de estudos de inteligência na América Latina? Para que pontos específicos dos estudos de inteligência a gente deveria olhar? Primer punto, es necesario acabar con los resabios da Guerra Fría na atividade de inteligência, ¿no? Há que fazer bonito túmulo, uma bonita cruz, ¿no? Darle uma misa, si quiser, ¿no? ¿Por qué digo eso? Primero, nossos organismos de inteligência são herdeiros da Guerra Fria, não? Ou seja, esses organismos tão latino-americanos que
Na cima do Estado acumulam inteligência interior, contra-inteligência, com grandes faculdades, tudo bem. Claro, o que acontece com isso? Que esa acumulación de facultades termina casi siempre con todo volcado hacia la inteligencia interior, que es lo que realmente preocupa y lo que realmente interesa. Todo el mundo se superpone en eso, ¿no? Y realmente la inteligencia requiere especialización, ¿no? La cosa es necesario. Quien quiere hacer todo, no hace nada, ¿no? Entonces, realmente necesitamos, ahora, por ejemplo, bueno, está el desafío que ya todos los países de la región están respondiendo, ¿no? Bien, y ahí se requiere especialización porque no hay otra forma de hacerlo, ¿no? El desafío de la ciberinteligencia y de la ciberseguridad, ¿no? Ese es un desafío muy recientemente. Ahora, hay que hacer mucho más, mucho más. Entonces, hay que pensar en un sistema de inteligencia, ¿no? Que realmente pensado para tener buena inteligencia interior, porque eso es necesario, ¿no? Pero inteligencia interior limitada ¿a qué? ¿No? Limitada exclusivamente a las amenazas, ¿no? Y a los riesgos, ¿no? Contra el Estado, del Estado y el sistema democrático, ¿no? Cuidadosamente limitada. Con una buena contrainteligencia, ¿no? Contraespionaje, contrasabotaje, ¿no? Bueno, es necesario tener una buena actividad de contraterrorismo también, eso es fundamental. Bueno, no pretender, ¿no? ¿Con quién está de novio, no? El de novio el ministro de Agricultura, o qué sé yo, o el presidente de de la el presidente del bloque de la oposición. O sea, realmente es necesario, y allí el segundo lugar, o sea, en primer lugar, si queremos actividad de control, tenemos que tener sistemas controlables. Los sistemas latinoamericanos, en general, no lo son, ¿no? Primer punto importante. Segundo lugar, el control. El control es ayuda muy importante, porque el control posibilitará lograr la especialización y la profesionalización. Cuando se dedica a la actividad de inteligencia, ¿no? A espiar al partido contrario, esa es la brecha más grande de profesionalismo que pueda haber, ¿no? Oh, bien. Realmente es la brecha más importante. Bueno, ahora que me acabó el tiempo, pero es un tema muy importante. Es necesario avanzar en el control de los datos de carácter personal, ¿no? Es un punto muy importante, y tal vez mañana podamos, bien. Y otro punto muy importante, bueno, es mucho más complejo y se discute la inteligencia artificial, bueno, otros temas muy importantes son vamos a decir, la captación de datos en bloque, bueno, son todos temas que, bueno, por ahora nosotros estamos, yo creo, nos guste o no nos guste, en el ABC, ¿no? Y el ABC es, tenemos que tener una inteligencia profesional, legítima y eficaz, que no es poco, ¿no? Bueno, hasta acá llego. Muchas gracias realmente por escucharme. Muito obrigado, professor. A gente vai dar sequência já ao próximo painel. Vou chamar o André aqui para fazer a moderação. E vou explicar para vocês que a gente vai ter um sistema de perguntas nos próximos painéis. Vai ter um QR Code aí na tela. Quem não gosta de QR Code, talvez o pessoal da experiência não goste, vai ter um link também. Vocês podem ir mandando as perguntas e a moderação vai recebendo elas. E todos vão vendo as perguntas que vão sendo encaminhadas também. Vocês podem dar o like na pergunta, ela vai subindo, de modo que a gente consiga entender o que a maior parte das pessoas está querendo perguntar aos participantes do painel.